Ahí ya se ve, profe. Sí. Ya se ve. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase entonces. Hoy vamos a hablar de la respiración de las plantas, ¿verdad? Este es otro proceso muy importante que realizan los vegetales, así como la fotosíntesis, ¿verdad? Y como podemos ver en esa primera figura, este proceso, ¿verdad? Ocurre en el organelo de la célula llamada mitocondrias y consta de 4 fases, como vamos a ver. Muy bien, ¿en qué consiste la respiración? ¿Qué consiste la respiración? La respiración es también una serie de reacciones que ocurren a nivel celular, en este caso en las mitocondrias, ¿verdad? En donde los carbohidratos que fueron sintetizados, elaborados durante la fotosíntesis, son oxidados. ¿Qué significa oxidados? Pierden su energía, ¿verdad? Los carbohidratos y en ese proceso son liberados al exterior anhídrido carbónico y agua. El anhídrido carbónico es proveniente, ¿verdad? De los esqueletos de carbono que estaban formando los carbohidratos. Y lo más importante que en ese proceso es se libera energía en forma de ATP, adenosintrifosfato, que es la moneda que utilizan las plantas para cualquier actividad, ¿verdad? Y además de eso, además del ATP, libera otros productos intermedios, ¿verdad? Que son los nucleótidos reducidos. ¿Por qué le llamamos reducidos? Porque tienen mucha energía. El NAP, que es el dinucleótido adenina nicotinamida, y el FAT, que es el dinucleótido adenina flavina. Para, de esa forma también, a través de una serie de reacciones, esos dos nucleótidos se convierten en ATP también. Entonces, al igual que la fotosíntesis, es un proceso de oxidorreducción. En este caso, el que se oxida son los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos. Se oxida una isosa, como ven ahí, pasa al otro lado en forma de anhídrido carbónico más agua y libera energía, principalmente en forma de ATP. Y esta energía es la que utilizan entonces los vegetales para los diferentes procesos que le permiten mantenerse vivas las plantas. Muy bien. A diferencia de la fotosíntesis, ¿verdad? La respiración es un proceso continuo, es decir, ocurre las 24 horas del día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las plantas para mantenerse vivas requieren de energía. Es similar a nosotros, ¿verdad? Nosotros los humanos que eh, necesitamos respirar las 24 horas del día para que todo nuestro organismo pueda mantenerse vivo. Muy bien. ¿Qué es lo que utilizan los vegetales para la respiración, verdad? ¿Cuáles son los productos o las sustancias o compuestos que utilizan para respirar, es decir, para obtener energía? Utilizan diferentes productos, ¿verdad? Que son sintetizados en la planta, como son, por ejemplo, principalmente carbohidratos. Y los carbohidratos pueden ser diferentes productos en función al vegetal, ¿verdad? Puede ser almidón, sacarosa, fructosa o glucosa. Y en menor proporción pueden utilizar también como fuente de energía lípidos, ¿verdad? Y proteínas, sobre todo en la fase, por ejemplo, de germinación de semillas. O en todo caso, cuando los vegetales no tienen disponible carbohidratos, pasan a respirar los otros compuestos que tienen los vegetales. Muy bien, acá entonces nosotros podemos observar, ¿verdad? Cuáles son los
los principales sustratos o la fuente que utiliza como combustible, que lo dijimos, proteínas, lípidos, pero fundamentalmente glucosa, que es un carbohidrato. En este proceso de óxido-reducción, entonces, se libera energía química que dijimos que es ATP o NADPH a través de una serie de procesos de oxidación y reducción. Muy bien, ¿para qué necesita la planta respirar? ¿Por qué para la planta es tan importante respirar? Porque dijimos que en el proceso de respiración libera ATP que utilizan las plantas. ¿Para qué utilizan? Para crecer y desarrollar los órganos. Una planta para crecer necesita gastar energía, ¿verdad? Y eso lo obtiene del ATP. Además de eso, necesita mantener las estructuras que ya existen, ¿verdad? Todas las células vivas necesitan de energía. En otros casos, nosotros en el transporte en el floema vimos que en muchos casos, ¿verdad? Para el transporte se necesita ATP, ¿verdad? Sobre todo cuando el transporte es pasivo, cuando se necesita transportar algunos metabolitos o iones. Otra utilización del ATP por parte de las plantas es que algunas proteínas, ¿verdad? En algunas reacciones, algunos procesos se deterioran y luego el vegetal necesita regenerar, ¿verdad? Y para ese proceso también se requiere proteínas y para la reparación de células. Así es que en muchísimos procesos la planta, ¿verdad? Utiliza la energía para poder mantenerse, crecer y sobrevivir. Además de eso, ¿para qué es importante la respiración? Porque en el proceso de respiración, además de liberar ATP, ¿verdad? Que acabamos de mencionar para qué utilizan las plantas, también se liberan otros compuestos que son intermediarios, ¿verdad? De carbono. ¿Para qué sirven esos compuestos de carbono? En la mayoría de los casos, para formar aminoácidos, ácidos grasos, porfirinas, ¿verdad? Que forman parte de las moléculas de clorofila y otros pigmentos como carotenoides. Entonces, no solamente la respiración genera ATP, sino también moléculas de carbono que se sirven para otras reacciones. ¿Alguna pregunta? Todavía no, profe. Muy bien, creo que ustedes ya saben también. Ahora vamos a hablar los tipos de respiración celular, ¿verdad? Tenemos básicamente dos tipos de respiración celular. A nosotros, desde el punto de vista de la fisiología, de las plantas superiores, lo que más nos interesa es la respiración aeróbica, ¿verdad? Porque esa respiración es típica de los organismos superiores. Después tenemos, ¿verdad? El otro tipo de respiración que es la anaeróbica, que es en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Más bien este tipo de respiración, ¿quién tiene? Los microorganismos, ¿verdad? Organismos pequeños, ¿verdad? Que requieren poca energía para sobrevivir. Las plantas superiores, ¿verdad? Solamente pueden sobrevivir a través de la respiración aeróbica. En condiciones de respiración anaeróbica, muy poco tiempo pueden sobrevivir. Como ustedes saben, en la respiración anaeróbica la cantidad de moléculas de ATP que se libera es muy pequeño, es muy bajo, ¿verdad? Entonces, eso no le permite a la planta superior sobrevivir utilizando esa estrategia. Sin embargo, hongos, bacterias y otros microorganismos sí pueden sobrevivir porque por el tamaño pequeño de esos organismos, ¿verdad? La cantidad de energía que usa también es mínima. Entonces vamos a explayarnos más sobre la respiración aeróbica. Este nada más es el proceso, ¿verdad? Un resumen de la respiración aeróbica y anaeróbica, ¿verdad? Vemos las fases. Por un lado, la respiración aeróbica, que es en presencia del oxígeno, que tiene cuatro fases. Comienza la glucólisis. La segunda fase es la formación de acetilcoenzima A. El tercer paso es el ciclo del ácido cítrico, donde vemos que hay liberación de moléculas de ATP y de CO2. Finalmente, la cuarta etapa, ¿verdad? Que es transporte de electrones y
fotofosforilación quimiosmótica, en donde vemos que se genera más ATP y también se libera eh, agua. El oxígeno que se utiliza para esta respiración se une con hidrógeno y forma agua. Y por el otro lado, la respiración anaeróbica, que es en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Ya dijimos que es la más utilizada por microorganismos para la fermentación, por ejemplo, del alcohol, para obtener eh, alcohol para combustible, ¿verdad? Fermentación de lactato, el tema de quesos y yogur, ¿verdad? Y la otra es la respiración anaeróbica propiamente dicha, que tiene algunas bacterias. Como les dije, ¿verdad? Entonces, en la respiración, ¿qué es lo que ocurre? La respiración consta de varias fases. Como ustedes ven ahí, ¿verdad? Es como si se está lanzando una piedra de un lugar muy alto y va cayendo en la escalera. En cada nivel va liberando energía. Eso mismo es lo que ocurre en la respiración celular aeróbica, ¿verdad? Consta de 4 etapas y en cada etapa se va liberando energía en diferentes formas, no precisamente en forma de ATP. Muy bien, estas 4 etapas, ¿verdad? Ahí parece que se repite el 3, ¿verdad? Son 4 etapas en la respiración aeróbica que vamos a desarrollar. Está la glucólisis, formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, o llamado también ciclo del ácido cítrico, y por último es el paso 4, ¿verdad? Ahí está mal, ¿verdad? La numeración. Es la cadena de transporte de electrones y quimiósmosis, que es la última etapa de la respiración aeróbica y donde se forma la mayor cantidad de moléculas de ATP. Acá podemos observar entonces un resumen de la respiración celular aerobia, viendo las fases, ¿verdad? Glucólisis, en donde se libera solamente 2 moléculas de ATP. En la segunda fase, que ya ocurre dentro de las mitocondrias, no se libera ni una molécula de ATP. En la tercera fase, que es el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico, se libera también 2 moléculas de ATP. Y como se puede observar en la figura, ¿verdad? En la cuarta fase, en la cuarta etapa, que es el de transporte de electrones y quimiósmosis, ¿verdad? Es donde se produce la mayor cantidad de energía, de ATP, 32 moléculas de ATP. Normalmente la respiración anaeróbica, ¿verdad? En ausencia de oxígeno, en esa respiración no ocurre la última fase de transporte de electrones. Por eso es muy pobre en rendimiento de moléculas de ATP. Muy bien. Vamos a ver entonces las principales fases de la respiración. Dijimos que la primera fase es la glucólisis o también llamada glicólisis. Van a encontrar en la literatura. Esta primera fase de la respiración celular aeróbica ocurre todavía en el citosol de la célula. Es decir, no ocurre en las mitocondrias, la primera fase. Y es un proceso anaeróbico, ¿verdad? Por eso ocurre en el citosol. Se realiza en ausencia de oxígeno. En algunos casos, los vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, esas plantas vienen en periodos largos de inundación, ¿verdad? El suelo se llena de agua, el espacio eh, del suelo no hay oxígeno, no hay gases, ¿verdad? Entonces ocupa el agua, por lo tanto las plantas muchas veces, las plantas que están en suelo inundado, en esta etapa entonces respiran a través de la glucólisis, pero como dijimos, el rendimiento en ATP es muy bajo y no llegan a sobrevivir, por eso mueren rápidamente cuando el suelo se inunda en las plantas, a las plantas superiores que no están adaptadas a vivir en lugares inundados. Muy bien, ¿qué ocurre en esta glucólisis, verdad? Es la primera reacción que ocurre y ocurre en 2 fases. En la primera fase, ¿verdad? La glucólisis sería una subfase. La glucosa, como ya sabemos, un compuesto de 6 carbonos, reacciona con
con dos moléculas de ATP. ¿Para qué se usa la molécula de ATP? En este caso, para romper las moléculas de glucosa, para romperla en la mitad. Entonces, la glucosa reacciona con dos moléculas de ATP y como se tiene como producto de esa reacción dos moléculas de PGAL, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Y más dos moléculas de ADP, ¿verdad? El ATP que estaba energizado gastó sus moléculas de fósforo y se convierte en ADP. Entonces se rompe la molécula de glucosa y posteriormente, ¿qué tenemos en las segundas fases de la glucólisis? Las moléculas de fosfogliceraldehído 3-fosfato en presencia de dos moléculas de NAP que están en forma oxidadas y moléculas de ADP. El fosfogliceraldehído le transfiere esas moléculas de fósforo y también le oxida al NAP. Por lo tanto, al otro lado de la reacción tenemos dos moléculas de piruvato, ya no tienen moléculas de fósforo, por eso el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato y vemos ya el NAP en forma oxidada, ya tiene el hidrógeno, ¿verdad? Ya tiene energía y también se forma cuatro moléculas de ATP. Es decir, en la glucólisis, primeramente se gastó dos moléculas de ATP para romper la molécula de glucosa. Y al terminar la segunda fase, vemos que se formaron cuatro moléculas de ATP. Sintetizando, vemos que se invirtió dos ATP, se ganó cuatro ATP. El beneficio entonces en esta fase es de dos moléculas de ATP. Es la ganancia neta. Es lo que observamos acá, ¿verdad? En esta reacción. Eso es en la glucólisis. La segunda fase de la respiración es la llamada formación de acetilcoenzima A. Entonces nosotros dijimos que al finalizar la segunda fase de la glucólisis teníamos formadas moléculas de piruvato. Eso estaban todavía en el citosol de la célula. A partir de la segunda fase de la respiración, las moléculas de piruvato ya salen del citosol y pasan a las mitocondrias. Entonces, en el interior de las mitocondrias, el piruvato, que dijimos que es un compuesto de tres carbonos, sufre una descarboxilación. ¿Qué es una descarboxilación? Es una pérdida de una molécula de CO2. Y esa molécula se difunde hacia el exterior de la célula, es decir, sale de la célula vegetal. Posteriormente, ¿verdad? El piruvato perdió un CO2. En el siguiente paso, se oxida el fragmento de dos carbonos que proviene del piruvato y le transfiere electrones al NAP. Por lo tanto, tenemos NAP en forma reducida. El piruvato que ingresó, entonces perdió una molécula de CO2, le transfirió electrones al NAP, queda un grupo de dos carbonos que es el grupo acetilo. Este grupo acetilo, ya dijimos en el interior de las mitocondrias, se une a la coenzima A y entonces tenemos el compuesto conocido como acetilcoenzima A. Este es el resumen entonces de la segunda fase de la respiración. Como podemos observar, ¿verdad? En esta segunda fase no hay formación de ATP. Solamente la energía que se genera en esta fase está en forma de NADH, NAT. Este es lo que ocurre en la reacción. Dijimos, el ácido pirúvico pierde una molécula de CO2. Posteriormente, el compuesto residual de dos carbonos reacciona con el NAP, le transfiere electrones, ¿verdad? Se forma NADH y la coenzima, ¿verdad? El compuesto de dos carbonos, que es el acetil, se une con la coenzima A y se forma acetilcoenzima A. La figura. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta segunda fase? Profe, Sí, ¿la glucólisis escucho. ocurre solo en plantas anaeróbicas o aeróbicas o en las dos? ¿Cuál? La glucólisis.
Eso ocurre en todos los organismos, en todos los organismos. Ocurre en organismos superiores y en los organismos, vamos a decir, menos desarrollados. Ya, como dijiste más que es un Ocurre en proceso todo. anaeróbico, ¿verdad? Sí, sí, anaeróbico. Por eso inclusive los procariotes muchas veces, ¿verdad?, utilizan ese tipo de reacción todavía, porque como ustedes saben, los procariotes no tienen no tienen organelos muy avanzados, ¿verdad? Entonces ocurre en esas estructuras. Como les Ya, dije, gracias por... en organismos superiores ya pasa a las mitocondrias. Ya, Muy bien. Luego pasamos a la tercera fase de la reacción, que es conocida como ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Como vemos ahí, ¿verdad? En esta tercera fase, ¿qué es lo que ocurre? Es un ciclo, ya sabemos lo que es un ciclo. La reacción comienza con un compuesto, ¿verdad? Sucede varias reacciones hasta que al final se regenera el producto inicial, como vimos en el ciclo de Calvin, ¿no? Solo que en este caso se llama ciclo de Krebs. Entonces, el producto final de la segunda fase era la formación de acetilcoenzima A. Entonces, la reacción en el ciclo de Krebs comienza cuando el oxalacetato, ¿verdad?, reacciona con la acetilcoenzima A. Y el oxalacetato, que es un compuesto de 4 carbonos, entonces reacciona con el grupo acetil, 4 carbonos más 2 carbonos, forma un compuesto llamado citrato. Y la acetilcoenzima, ¿verdad? El grupo acetilo, que es de 2 carbonos, ya se unió al oxalacetato. Y la coenzima A se libera. Como ustedes saben, las enzimas y coenzimas, ¿verdad?, facilitan las reacciones, pero posteriormente no forman parte del producto final. Entonces la coenzima, en este caso, se libera y nuevamente está disponible para otras reacciones. Pues bien, entonces usa el acetato más acetil, tenemos un compuesto de 6 carbonos, que es el citrato. Este citrato posteriormente va y reacciona con el NAP, que está en forma oxidada, ¿verdad? Y se forma NADH ya en forma reducida. Es decir, le extrae electrones el NAP al citrato. Seguidamente hay una liberación otra vez de CO2, una descarboxilación. Entonces eh, el citrato pierde una molécula de CO2 y se forma un compuesto de 5 carbonos. Posteriormente, este compuesto de 5 carbonos, ¿verdad?, reacciona nuevamente con el NAP, le transfiere electrones, se libera más energía, ¿verdad? Y también se vuelve a liberar otra molécula de CO2. Por lo tanto, nuestro compuesto inicial de 6 carbonos ya se convierte en compuesto de 4 carbonos. Este compuesto de 4 carbonos, a través de una serie de reacciones, ¿verdad?, libera ATP. Posteriormente va y reacciona con el FAT, que está en forma oxidada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene hidrógeno al comienzo. Le transfiere electrones y, como ustedes ven, ya tiene el FAT en forma reducida. Seguidamente continúan las reacciones, participa el agua y nuevamente nuestro compuesto de 4 carbonos reacciona con el NAT y le transfiere electrones. Tenemos la formación de NAT en forma ya reducida, con energía, y finalmente se regenera el oxalacetato. Entonces, este es un resumen, ¿verdad?, de las reacciones que ocurren en el ciclo del ácido cítrico. Como miramos ahí, ¿cuántas moléculas de ATP se formaron en este ciclo? dos, ¿Uno o dos? dos. Yo veo uno nomás. Ah, el que está en el que está así. Ah, ya, ya, Ajá. ATP, sí, sí, uno nomás. Y se formó, ¿cuántas moléculas de NAT en forma NAT reducida? Tenemos Tres. uno, dos, tres moléculas, ¿verdad? Sí. Y de FAT se formó uno. Pues bien, este es lo que ocurre. Acuérdense, vamos a rememorar otra vez que en la glucólisis, ¿qué ocurría? Que con nuestros compuestos de 6 carbonos se rompía en moléculas en dos compuestos de 3 carbonos, ¿verdad?
Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos presentando, que es el acetilcoenzima, proviene de una molécula que originalmente era de 3 carbonos. Entonces, todo lo que obtenemos acá, tenemos que multiplicar por 2 para saber la cantidad de ATP y NADH y FAT que se formaron, ¿verdad? De una molécula de glucosa. No sé si me entienden. ¿Puedo repetir otra vez, profe? Vamos a recordar que en la glucólisis, ¿qué ocurría? Una hexosa se rompía en 2 moléculas de 3 carbonos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí, Se formaba piruvato, ¿verdad? Se formaba piruvato. Después, se formaba 2 moléculas de piruvato, ¿verdad? Entonces, cada molécula de piruvato finalmente también generó una molécula de acetilcoenzima, ¿verdad? sí. De una molécula de piruvato se generó una molécula de acetilcoenzima. Como en la glucólisis se generó 2 moléculas de piruvato, ¿verdad? Realmente lo que se produce en total son 2 moléculas de acetilcoenzima a partir de una molécula de un carbohidrato, una hexosa. Con eso nada más digo que lo que vemos en esta reacción, en este ciclo, es una acetilcoenzima que proviene de un piruvato, que es la mitad de una molécula de una glucosa. Por lo tanto, para saber qué cantidad de NADH, FAT y ATP se generó a partir de una molécula de glucosa, esto tenemos que multiplicar por 2. Ya. Muy bien, eso es lo mismo que ya vimos. Lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Esto es lo que estaba explicando. En el ciclo del ácido cítrico se disocian 2 moléculas de CO2, lo que se liberó, y también el equivalente a 8 átomos de hidrógeno, ¿verdad? 8 protones y 8 electrones, que permitieron la formación de 3 moléculas de NAP y una molécula de FAT. Y por el otro lado se liberó 2 moléculas de ATP. Y como nosotros vemos acá, la mayor cantidad de energía que se liberó en la respiración en este caso no está en forma de ATP, porque hasta el momento solamente tenemos ATP en la glucólisis y ahora en el ciclo del ácido cítrico. La mayor cantidad de energía se tiene en forma de NADH y FAT. Profe, ¿Y esto? ¿Sí? en el ácido cítrico no era que se libera un ATP nomás. Sí, pero eso es lo que te estaba diciendo. Se liberó un ATP que provino de un ácido, de un piruvato, ¿verdad? Sí, Pero nosotros dijimos que en la glucólisis se formaban 2 moléculas de piruvato a partir de una molécula de una hexosa, porque el piruvato ya. tiene 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, por eso dijimos que teníamos que multiplicar por 2, porque lo que presentamos ahí en esa reacción fue lo que proviene de un solo ácido pirúvico, ¿verdad? Vamos a volver acá. Acordate, en esta diapositiva nosotros tenemos en la segunda fase se formaron 2 moléculas de piruvato, ¿verdad? Sí, Y cada piruvato después generó una molécula de acetilcoenzima A. De acetilcoenzima A. Entonces, por eso dijimos de que se formaban 2 moléculas de acetilcoenzima A, uno de cada molécula de piruvato. Acá podemos observar, ¿verdad? El piruvato. Y también yo les dije que este ciclo, ¿verdad? Teníamos que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque a partir del piruvato se generó 2 moléculas de acetilcoenzima A. En lo que nosotros estamos observando, ay, perdón, solamente vemos
lo que se obtuvo con una molécula de acetilcoenzima A, en este caso una ATP. Pero como en la glucólisis se había generado dos moléculas de acetilcoenzima A, este ATP tenemos que multiplicar por dos, ¿verdad? Igual que el NAP, igual que el FAT y otro, todo por dos. No sé si me explico, Pablo. Sí, sí, ya. Por eso se multiplicó por dos, ¿verdad? Lo que se genera en el ciclo de Krebs. Entonces, acá podemos observar nuevamente, ¿verdad? El resumen es muy lento, ¿verdad? Y ahí está la explicación. Debido a que se producen dos moléculas de acetilcoenzima por cada glucosa, entonces se realizan dos ciclos por cada molécula, es decir, dos vueltas. Y por lo tanto, el ciclo del ácido cítrico que genera libera cuatro moléculas de CO2, 6 NAT, 2 FAT y 2 ATP por molécula de glucosa. Como dijimos, ¿verdad? Acá podemos observar que la mayor cantidad de energía se encuentra en forma de NAT y de FAP. Entonces, en la cuarta fase de la respiración celular aerobia, llamada cadena de transporte de electrones y quimiósmosis, acá ingresan el NAT y el FAP y son oxidados, ¿verdad? Y en ese proceso eh, se van a formar nuevamente moléculas de ATP. Esta fase es muy parecida a lo que nosotros vimos en la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Se acuerdan que en la fase luminosa de la fotosíntesis el ATP se formaba por quimiósmosis, ¿verdad? En este caso también el ATP se forma por quimiósmosis, ¿verdad? Hay transporte de electrones y al final se forman las moléculas de ATP. ¿Y de qué consta esto? Ocurre en las mitocondrias, dijimos. Esto entonces ocurre a nivel de las membranas de las mitocondrias y en el caso de la fase luminosa teníamos las moléculas de proteína, ya teníamos los fotosistemas, ¿verdad? En este caso, la respiración tiene complejos, ¿verdad? Que están insertados en en las membranas de la mitocondria, como acá se observa, ¿verdad? Tenemos un espacio intermembranoso entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Tenemos tres complejos de proteínas en donde ocurren las reacciones, ¿verdad? Y al final vemos que en el quinto complejo tenemos una proteína de membrana que es la ATP sintasa, en donde vemos que al final ahí se generan entonces las moléculas de ATP. Vemos los complejos, dijimos, cinco complejos, ¿verdad? Acá podemos observar entonces el primer complejo, las membranas tilacoidales, ¿verdad? Que es un complejo llamado 1-NADH ubiquinona oxidorreductasa, en donde ¿qué ocurre en este primer complejo? Vemos que el NADH que provenía del ciclo de Krebs es oxidado, ¿verdad? Es oxidado y eh, los electrones que provienen de esa oxidación, del complejo 1 pasa al complejo 3, ¿verdad? Y del complejo 3 otra vez pasa al complejo 4. Por otro lado, vemos que en el complejo 2, el que se oxida es el FAT. Los electrones lo que provienen de la oxidación son llevados al complejo 3 y de ahí al complejo 4. Vemos que en el complejo 4 se forma el oxígeno, que es fundamental para la respiración aeróbica, se une con el hidrógeno y se forma agua. Se forma agua. Es una explicación, ¿verdad? Acá vemos que se forma agua, como dijimos, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros observamos entonces acá en estas reacciones, que en el complejo 1 se oxida el NAP y también ¿qué tenemos? Que hay bombeo de protones en el complejo 1 al espacio intermembranoso. En el complejo 2 no hay bombeo de protones, en el complejo
3 vemos que se bombean nuevamente protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso, igual que en el complejo 4. Igual que en el complejo 4. Y finalmente vemos, ¿verdad?, que debido a la acumulación de protones en el espacio intermembranoso, en el quinto complejo, que es ATP sintasa, nuevamente los electrones que estaban acumulándose en el espacio intermembranoso pasan del espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial. Ya dijimos que quismiósmosis es el paso de compuestos de una zona de mayor a menor concentración, entonces permite la formación de moléculas de ATP en el quinto complejo. Acá podemos observar, entonces, ¿verdad? Creo que ya se ve mejor. Vemos entonces la respiración, ¿verdad? Tenemos la membrana mitocondrial interna, donde están los 5 complejos. Tenemos la membrana mitocondrial externa, que es la bicapa lipídica, y en el medio el espacio intermembranoso. Que nosotros dijimos de que en el complejo 1 el NAP es oxidado, se le extrae electrones. Y por otro lado también dijimos que el protón hidrógeno es bombeado al espacio intermembranoso. Los electrones del complejo 1 son pasados a través de transportadores al complejo 3, en donde nuevamente hay bombeo de protones al espacio intermembranoso. En el complejo 2 que vemos que el FAT, que proviene del ciclo de ácido cítrico, es oxidado, se le extrae electrones, ¿verdad? El electrón que se extrae del FAT pasa al complejo 3. El complejo 3, ¿qué hace? ¿Verdad? Los electrones provenientes del complejo 1 y 2 los pasa al complejo 4. En el complejo 4 nuevamente hay bombeo de protones en el espacio intermembranoso, y también, ¿qué dijimos? Que en el complejo 4 participa el oxígeno, que es fundamental para la respiración celular aerobia. Se une con moléculas con dos protones que se encuentran en el espacio, en la matriz mitocondrial, y forman moléculas de agua. Y por último, en el quinto, en la quinta, eh, vamos a decir, proteína de membrana que se encuentra en la matriz mitocondrial, los protones que se encuentran en el espacio intermembranoso pasan de una zona de mayor a menor concentración y se generan las moléculas de ATP. Y con eso tenemos entonces la oxidación del NAT y el FAP y la formación de agua al final como producto final de la respiración celular aerobia, y también la formación de moléculas de ATP. Ese es, como les digo, es muy parecido a lo que vimos en la respiración celular, perdón, en la fase luminosa de la fotosíntesis, solo que en la fase luminosa de la fotosíntesis se formaba solamente ATP, no se formaba agua, ¿verdad? Acá se forma agua porque el oxígeno participó en la respiración celular aeróbica. Acá está, ¿verdad?, la cadena de transporte de electrones. Ya dijimos entonces producto final de la, eh, de la cadena de transporte de electrones y quimiósmosis es agua y ATP. En este caso, ¿verdad?, el transporte de electrones permitió la formación de agua y la quimiósmosis la formación de ATP. Muy bien, entonces, a través de esta serie de reacciones, ¿verdad?, que ocurre a nivel de mitocondria, se genera mayor cantidad de moléculas de ATP. En general, en la respiración celular aerobia, sumando todas las moléculas de ATP que se forman de una molécula de glucosa, ¿verdad?, puede tener una producción de 36 a 38 moléculas de ATP. Producción bruta, pero acuérdense que en la primera etapa solamente para romper las moléculas de glucosa se había invertido 2 moléculas de ATP. Por lo tanto, el rendimiento neto, la ganancia, la cantidad de moléculas ATP que genera una molécula de glucosa oscila entre 34 a 36 moléculas de ATP.
Ahí podemos ir observando, ¿verdad? La cantidad de moléculas que se va formando. Entonces, esta es la respiración celular aerobia en general, entonces genera eh, en forma bruta, entre 36 a 38 moléculas de ATP, ¿verdad? Lo que le permite a la planta cumplir con todas sus funciones para mantenerse vivo. ¿Alguna pregunta? Hasta acá todo claro, profe. Muy bien. Lo más importante, como les dije, en el caso de los vegetales, es la respiración aeróbica utilizando glucosa, ¿verdad? Una exosa. También dijimos de que eventualmente las plantas pueden utilizar otros sustratos, ¿verdad? Para la respiración celular, que podrían ser aminoácidos y ácidos grasos, ¿verdad? Aminoácidos que provienen de proteínas y ácidos grasos de lípidos, ¿verdad? Sin embargo, eso es más raro, ¿verdad? En el caso de los vegetales, más bien ocurre cuando, por ejemplo, uno siembra una semilla de una leguminosa, por ejemplo, ¿verdad? Una oleaginosa, perdón, que tiene muchos ácidos grasos. Entonces, para las primeras etapas, la planta gasta eh, energía proveniente de la respiración de esos ácidos grasos. Y no son muy comunes, ¿verdad?, en ese tipo de respiración. La característica es que en el caso de los ácidos grasos genera mayor cantidad de moléculas que la glucosa. Genera hasta 44 moléculas de ATP, mientras que nosotros dijimos que una glucosa genera solamente 36 a 38 ATP. Pero, reitero, ¿verdad? No es muy común que los vegetales utilicen en condiciones normales los lípidos o las proteínas para la respiración. Más bien se utiliza una glucosa, una exosa. Y el otro es, ya dijimos, la respiración anaerobia, que el otro tipo de respiración que al comienzo ya dijimos es más común en plantas que tienen eh, o en organismos pequeños que no utilizan, no requieren de oxígeno, que utilizan la respiración anaeróbica. Y en general, ¿verdad? Como en este caso carece de oxígeno, no utiliza el oxígeno para la respiración, no se forma agua, sino se forman compuestos como el nitrato, el sulfato al finalizar las reacciones de respiración. Y ya dijimos, es muy ineficiente para obtener energía. Lo mismo que la fermentación, ¿verdad? Que es más de microorganismos. Como dijimos, las plantas superiores, y lo que más nos interesa a nosotros es la respiración celular aerobia. Muy bien. Eh, con eso entonces terminamos lo que es, como les digo, fundamentalmente la respiración aerobia, que es lo más importante para nosotros. Hay otro concepto también que se utiliza mucho, es el cociente respiratorio, ¿verdad? ¿Qué es el cociente respiratorio? Relación de CO2 producido durante la respiración y el oxígeno consumido. Ya hemos visto, ¿verdad?, que en varias etapas de la respiración, ¿verdad?, los vegetales liberan CO2. Esa CO2 que liberan vuelve a la atmósfera, pues, evidentemente, ¿verdad? Y consume oxígeno. Entonces, eso da idea de qué la planta está utilizando para respirar, si es una glucosa, si es un ácido, si es un lípido u otro compuesto. En general, el cociente respiratorio cuando un vegetal está respirando un carbohidrato es 1, es decir, libera la misma cantidad de CO2 que del oxígeno consumido. Mientras que cuando es lípido, ¿verdad? Dijimos que el lípido libera más energía. En este caso, el consumo de oxígeno es mayor, ¿verdad? Entonces la relación es menor a 1. Y cuando los vegetales respiran ácidos orgánicos, el cociente respiratorio es mayor que 1.
Entonces el cociente respiratorio no es otra cosa que nos da una idea de qué sustrato el vegetal está respirando. Si está utilizando carbohidratos para la respiración, el cociente respiratorio es 1. Si está utilizando ácidos orgánicos, es mayor que 1. Y si está utilizando lípidos, es menor que 1. Muy bien. Con relación a la respiración de los diferentes órganos de la planta, ¿verdad? Ya dijimos que, a diferencia de la fotosíntesis, la respiración de los órganos vegetales ocurre las 24 horas del día. ¿Verdad? Todos respiran. Hay momentos, hay factores que aumentan la respiración, ¿verdad? Y otros que reducen, como vamos a ver. Vamos a ver entonces, con relación a las hojas, eh, ya habíamos hablado nosotros de que en general cuando hablamos de la relación fuente-dreno, que las hojas nuevas respiran mucho más, ¿verdad? De lo que hacen fotosíntesis hasta alcanzar la madurez, hasta llegar al 40-50% del tamaño final en donde empata y después ya puede ir acumulando sustancias de reserva. Entonces las hojas nuevas siempre respiran más que las hojas viejas. ¿Por qué respiran más? Porque están en fase de crecimiento. Podemos ver acá en el caso de la hoja de un girasol, ¿verdad? Como hasta los 20, 30 días tiene la máxima tasa de respiración y luego ya va reduciendo. Otro factor con relación a las raíces, ¿verdad? Son otros órganos que constantemente están respirando intensamente. Tenemos que recordar que las plantas constantemente están generando nuevas raicillas, ¿verdad? Están creciendo constantemente. Para poder formar nuevas raíces, la planta debe respirar, es decir, debe gastar energía. El tallo también respira, ¿verdad? Sobre todo si van a formar nuevas células en el cambio. Los frutos es un caso de esto, vamos a profundizar más, ¿verdad? Porque los frutos también respiran, ¿verdad? Y en base al tipo de respiración que tiene, se los divide en dos grupos. Están los frutos llamados climatéricos y los no climatéricos. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo climatérico y no climatérico? Los frutos que son climatéricos, como es el caso del aguacate, el banano y la manzana, ¿cuál es la característica que presenta? De que al inicio, ¿verdad? Al inicio de la maduración, los primeros días, tienen un aumento muy grande, ¿verdad? En la tasa respiratoria. Tienen un salto en la respiración. Ese salto de la respiración indica que están consumiendo energía, ¿verdad? Y luego se reduce y luego ya baja. Luego ya baja. ¿Verdad? Eh, Ese es muy típico de los frutos llamados climatéricos. ¿Por qué tiene ese aumento en la tasa respiratoria? Porque los frutos climatéricos acumulan en sus células de almacenamiento fundamentalmente almidón. Y durante la respiración, durante maduración, ¿qué hacen? Hidrolizan ese almidón y lo convierten en monosacárido, es decir, lo convierten en sustancias que van a mejorar la calidad y el sabor de las frutas. Y para la transformación del almidón en monosacáridos se requiere de mucha energía, por lo tanto, aumenta muy grandemente la tasa respiratoria de esos, de esos frutos. Para tener una idea y en términos más simples de lo que es un fruto climatérico, ¿qué son los frutos climatéricos? Son los frutos que nosotros podemos cosechar de una planta cuando todavía no llegó a la maduración total. Le podemos llevar en un depósito, en la casa, lo que sea, y ahí las plantas completan su maduración y no pierden su sabor. Ese es el caso, por ejemplo, de la banana, ¿verdad? Que ustedes es muy común ver, por ejemplo, ¿verdad? Camiones de carga que están transportando banana desde los lugares de producción en cajas, ¿verdad? Los frutos están verdes. Se cosecha en la madurez fisiológica y luego, ¿qué se hace? En el caso de la banana, ¿verdad? Esas cajas
son traídas en los alrededores del mercado de abasto, donde están eh, unos depósitos llamados climatizadores, ¿verdad? En donde traen las cajas, introducen ahí a un cierto nivel de temperatura y humedad, le aplican una hormona llamada etileno. Y el etileno es lo que le permite al fruto perder el color verde que tiene, ¿verdad? Y se vuelven amarillos. Estos entonces son los frutos climatéricos, los que se pueden arrancar cuando alcanzan la madurez fisiológica. Normalmente el productor dice que está en la fase pintón, ¿verdad? Cuando ya está pintando del verde, ya está por pasar al amarillo. Este es el caso, aparte del banano, ¿verdad? Dentro de los frutos climatéricos tenemos al aguacate, al manzano, a la manzana, ¿verdad? Al mamón, al mango, tomate, melón, ciruelo, chirimoya o abaticú, ¿verdad? Pera, caqui, guayabo, kiwi, brucuyá. Eso entonces son frutos climatéricos. Ahí podemos observar nuevamente, ¿verdad? Entonces, cómo se comportan los frutos climatéricos en función a la respiración. Dijimos que cada fruto climatérico, cuando comienza la fase de maduración, tiene un salto, un aumento en la respiración. ¿Por qué dijimos eso? Porque los almidones son convertidos en, vamos a decir, en azúcar, en monosacáridos, y para ese proceso se requiere mucha energía. Después tenemos el otro grupo de frutos, ¿verdad? Que se llaman no climatéricos. Los frutos no climatéricos, en palabras más simples, son aquellos frutos que deben madurar en la planta. Es decir, yo cosecho verde, llevo en mi casa, no va a mejorar, no va a madurar, no va a mejorar su sabor, no va a mejorar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no completó su ciclo. Las plantas, ese tipo de plantas deben madurar por la planta. Y como es el caso de los cítricos, la uva, piña, sandía, frutilla. Si yo cosecho verde, el sabor de esa fruta no va a mejorar con el tiempo. Va a mantener la misma calidad, el mismo contenido de azúcar o cualquier otro componente y no va a mejorar. Entonces, para obtener plantas de frutas de buena calidad, los frutos no climatéricos deben permanecer en la planta hasta el momento en que reúna las condiciones de calidad para la cosecha. Y por otro lado, como ustedes ven, los frutos tenemos, dijimos, diferentes tipos de respiración, ¿verdad? Ahí podemos ver los frutos climatéricos y los no climatéricos. Vemos que los frutos climatéricos, cuando termina la fase de maduración, dijimos, da un salto en la respiración, que coincidía con la transformación de almidón en azúcar. Mientras los no climatéricos no presentan ese salto en la respiración. La respiración va bajando, bajando, hasta que finalmente se mantiene un mismo nivel, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que existe en la respiración entre frutos climatéricos y no climatéricos. ¿Alguna pregunta? Yo no, profe. Hasta ahora todo claro, profe. Bueno, con relación a la respiración de los otros órganos, ¿verdad? Dijimos que también las semillas respiran, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo en cereales la respiración ocurre durante el llenado de granos, ¿verdad? Es decir, cuando una planta está cargando la semilla, ¿verdad? Evidentemente que se respira para poder acumular las sustancias de reserva. Luego, cuando llega en la fase de secado, ya respira muy poco, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son los factores que afectan la respiración, de qué depende la respiración. En primer lugar, depende de la disponibilidad de sustrato, es decir, si yo no tengo proteínas, carbohidratos o lípidos, ¿verdad? La respiración no puede realizarse. Entonces, la respiración depende de la disponibilidad de sustrato. En general, también la respiración de las hojas es
respiran más al inicio de la noche. ¿Por qué? Porque durante el día, ¿verdad? Las plantas fotosintetizan, se acumula mucha sustancia al final de la noche y a la mañana siguiente, a la noche aumenta la respiración y a la mañana se va consumiendo todo durante la noche, ¿verdad? Entonces, depende de la disponibilidad, como ustedes ven, también respiración de plantas en función a la edad. Al comienzo respiran más y luego van bajando. Un factor muy importante en la respiración es la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura a medida que aumenta, la respiración también aumenta, ¿verdad? Se consume más energía. En general se calcula que por cada incremento en la respiración, en la temperatura, por cada 10 grados centígrados, la respiración de la planta, ¿verdad? Se incrementa 2 a 3 veces, hasta 30 grados centígrados. Esta es la razón principal, por ejemplo, ¿verdad? De que cuando eh, las amas de casa compran verduras, compran frutas, ¿verdad? ¿Por qué se introduce en la heladera? Para bajar la temperatura. Porque al bajar la temperatura la planta respira menos. Y al respirar menos, la fruta o la planta gasta menos energía y puede conservarse por mayor tiempo. Porque cuanto más rápido respira, más rápido, ¿verdad? La fruta o las hojas llegan a la fase de senescencia, de descomposición, de destrucción. Por eso, ¿verdad? Para conservar la fruta siempre se regula la temperatura, inclusive también se combina con la humedad. Temperaturas superiores a 45 grados centígrados normalmente también ya son muy perjudiciales para la planta, ¿verdad? Inclusive ya ocurre descomposición de órganos vegetales porque las proteínas pierden sus características, se desnaturalizan y también las membranas celulares ya se rompen. Otro aspecto importante para la respiración es la disponibilidad de oxígeno. No nos olvidemos de que la respiración celular aerobia consume oxígeno, ¿no? Entonces, cuando hay escasa disponibilidad de oxígeno, ¿verdad? Las plantas van a respirar menos. Sin embargo, ¿verdad? También la falta de oxígeno, si falta demasiado oxígeno, puede llevar a las plantas o a las semillas, a los frutos, a la fermentación, ¿verdad? Que ya es un proceso perjudicial también para la planta. También recordar en este punto la importancia del oxígeno en el suelo. Dijimos que en caso de inundación del suelo, ¿verdad? El agua desplaza el oxígeno del suelo. Entonces, las raíces inicialmente pasan a respirar en forma anaerobia, pero con el correr del tiempo, si es que no hay disponibilidad de oxígeno, esas raíces comienzan a sufrir pudriciones por falta de oxígeno. Otro factor que afecta a la respiración también es la disponibilidad de CO2. En general, como ustedes saben, en la naturaleza la cantidad de CO2 que existe es alrededor del 0,03%. Entonces, al aumentar la concentración de CO2 en un depósito, en un lugar determinado, la respiración también se reduce. Entonces, son estrategias que se usan normalmente para aumentar la conservación de frutas o otro tipo de organismos o otro tipo de vegetales, ¿verdad? Se aplica CO2, ¿verdad? En un ambiente, solo de que se requiere que esté herméticamente cerrado, ¿verdad? Los depósitos para controlar los niveles de oxígeno y CO2. Acá se puede observar, ¿verdad? La tasa de liberación de CO2, que es la respiración, en función a la concentración de anhídrido carbónico. Eh, a medida que aumenta la concentración de CO2, la liberación de CO2 se reduce. Y luego también va a depender, como dijimos, de las condiciones de disponibilidad de las condiciones del suelo. Suelo inundado, suelo compactado, tiene menor disponibilidad de oxígeno, por lo tanto la aireación es muy pobre. Al ser baja o pobre la aireación, también la respiración va a ser baja y las plantas no van a tener un buen crecimiento, un buen desarrollo, ¿verdad? Por eso, en ciertas condiciones, ¿verdad? Se recomienda preparar bien el suelo y evitar la compactación, porque en un suelo compactado no va a haber disponibilidad suficiente de oxígeno en el suelo.
Otro factor que afecta la respiración es la intensidad de la luz. Mayor intensidad de luz, mayor respiración. Entonces, las plantas que están expuestas directamente a la luz respiran más de los que están bajo sombra. Otro factor que afecta a la respiración son la presencia de heridas y enfermedades. Una planta con herida respira más y una planta enferma también. Esos son entonces los principales factores que afectan la respiración. Como ustedes ven, hay varios factores que afectan la respiración. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Se dice también que la fotosíntesis es un proceso, perdón, la respiración es un proceso inverso a la respiración. Acá entonces podemos comparar un poquitito, ¿verdad? Lo que es fotosíntesis y respiración. Como, acuérdense que la fotosíntesis requiere de CO2 y agua para que ocurra, ¿verdad? Mientras que la respiración, ¿de qué ocurre? ¿Qué requiere? Agua, ¿verdad? Perdón, oxígeno y compuestos de carbono, que son las glucosas. Producto final de la fotosíntesis, que es agua, perdón, oxígeno y carbohidrato. Mientras que los productos finales de la respiración son anhídrido carbónico y agua. En la fotosíntesis, ¿qué tenemos? La energía lumínica, que dijimos, los fotones son atrapados en los cloroplastos por los pigmentos fotosintéticos, mientras que en la respiración la energía se libera. Fotosíntesis, que dijimos, ocurre solamente en presencia de luz, mientras que la respiración dijimos que ocurre durante la luz, o durante la luz del sol y en la oscuridad. También todas las células respiran, mientras que en la fotosíntesis solamente dijimos que hacen fotosíntesis las hojas. En la fotosíntesis se produce ATP durante la fase luminosa y en el caso de fotosíntesis también se produce ATP, pero por mecanismos diferentes. ¿No? En la fotosíntesis se produce ATP y NADP, se utiliza en la síntesis de azúcar, y mientras en en la respiración, perdón, ATP y NADP se usan en varias reacciones, ¿verdad? Para obtener energía. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, algo que no quedó claro. Todo claro, profe. Pero claro. Bueno, entonces, con esto entonces vamos a terminar vamos a terminar nuestra clase, ¿verdad? Los dos valientes que parece que están dos personas, tres nada más estamos, ¿verdad? Muy bien, dejamos por acá entonces. Dale, profe, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Buen Chao, respecto a profe. nada. Chao.